Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Le agradecemos a los oyentes que nos llaman, nos han pedido que estudiemos algunos versitos, nos acompañan. También le vamos a pedir a Dios que nos ayude. En esta tarde vamos a mirar algunos versitos mirando lo especial que es el pueblo de las promesas de Dios, que es el pueblo de Israel. Y vamos a mirar, tenemos que ser agradecidos de Dios por el plan, por los beneficios que ha tenido Dios para también con nosotros los gentiles. Vamos a mirar también lo que estableció Dios en este gran hombre que fue Abraham. Y para eso le vamos a invitar a estudiar Génesis, el capítulo 12. Y vamos a estudiar el verso 2 y 3. La gran bendición que estableció Dios en esta persona que fue Abraham. Y dice el verso 2: y haré de ti una nación grande. Para nuestros oyentes, ¿cuál es esa nación hoy? El pueblo de Israel. Y dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vamos a ver que esta bendición fue para Israel y también para las demás naciones. Esta gran bendición que Dios estableció en Abraham. Y miremos el verso 3, dice: bendeciré a los que te bendigan. Miremos la bendición y la protección de Dios hacia esa nación que estableció en Abraham. Dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. A esta bendición Dios también le puso una protección y le dice: al que te maldiga, maldeciré. Para las personas o naciones que maldigan a esa nación, van a ser malditos de parte de Dios. ¿Y qué más dice el verso 3? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti, en Abraham, y en esa descendencia, en esa nación, iban a ser benditas las naciones de la tierra. El gran amor, la gran misericordia de Dios también para con las naciones. Nunca nos olvidemos que la bendición de Dios viene por intermedio de Abraham y por intermedio de esa familia y esa nación que es el pueblo de Israel. Y ahora vamos a mirar y estudiar unos versos en el capítulo 17 de Génesis y vamos a estudiar el verso 4 y 5. Acá donde habla el Señor Dios con Abraham sobre la circuncisión que es para el pueblo de Israel, y dice que también esa es la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Y miremos lo que le dijo Dios a este gran Abraham. Y dice el verso 4: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Esto involucra a todas las familias de la tierra o a todas las naciones. Le dice: y te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Porque allá le dice en el capítulo 12 que iba a engrandecer el nombre de Abraham y también iba a ser bendición para judíos y también para gentiles. Y dice el verso 5: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Le hace más grande el nombre
¿Y qué quiere decir Abraham? Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Esto es algo establecido y también es voluntad de Dios. Dios al patriarca Abraham lo puso por padre de muchedumbres de gentes. Miremos la gran bendición, el gran amor para con Dios, para con todos los seres humanos, tanto judíos como también de gentiles, para que veamos que tampoco podemos excluir a Abraham, ni tampoco al pueblo de Israel, de esta gran bendición que Dios envió a las naciones. Y vamos a ir mirando lo especial que es esta gente, esta familia de Dios. Y vamos a mirar Romanos, el capítulo 3, y vamos a estudiar el verso 1 y 2. Acá este gran apóstol de Dios, que es el apóstol Pablo, este fue un apóstol en especial para los gentiles o para las naciones. Y acá nos habla y nos enseña qué beneficio tuvo el pueblo de Israel con ese pacto, con la circuncisión. Y miramos qué dice en el Nuevo Testamento la palabra de Dios sobre el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y dice el verso 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Miremos con la claridad que hace la pregunta el apóstol. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y vemos la respuesta en el verso 2. Dice, mucho. ¿Cuánta es la ventaja que tiene el judío? Mucho. En todas maneras. ¿Por qué o para qué? Dice, primero, ciertamente que les ha confiado la palabra de Dios. El Señor Dios a este Abraham y a esta nación le confió la palabra de Dios. Por eso que este libro, estos patriarcas, estos profetas, estos apóstoles, todos pertenecen al pueblo de Israel. Son todos judíos o todos israelitas los que nos enseñan la palabra de Dios. Y vamos a mirar, vamos a ir al capítulo 9 de Romanos, donde este gran apóstol Pablo nos enseña también del pueblo de Israel. Y acá nos habla de la elección que tuvo Dios con ellos. ¿Quién eligió a este pueblo para sí? Fue el Señor Dios. Y vamos a mirar el capítulo 9 y vamos a estudiar del verso 3 al 5. Dice el verso 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Miremos el amor que tenía el apóstol por su familia judía. Y dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y miramos el verso 4, ¿qué le dio Dios a ellos? Dice el verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Qué adopción tiene el pueblo de Israel? La adopción de ser hijos de Dios. Como dice en Éxodo el capítulo 4, el verso 22 y 23. ¿Qué nos dicen esos versos?
dice Dios que Israel es su hijo y también su primogénito. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel es el primer hijo de Dios. Y dice que son la adopción, ¿qué más? La gloria. El Señor Dios y el Señor Jesús, los dos son glorias también de Israel. Israel tiene dos glorias, a Jehová Dios y al Señor Jesús. ¿Y qué más dice? El pacto. Con ellos fue que Dios hizo pacto con Abraham y con la nación de Abraham, que es el pueblo de Israel. ¿Y qué más dice? La promulgación de la ley. A ellos también Dios les dio la ley en el monte de Sinaí. ¿Y qué más dice? El culto y las promesas. Las promesas, el pacto, fue todo para ellos, para el pueblo de Israel. Tenemos que estudiar y mirar, y creo que la mayoría de los lectores bíblicos sabemos y entendemos que el pueblo de Israel no creyó en el Señor Jesús. Pero también tenemos que recordar que eso fue permisión de Dios. Ahora miremos, a pesar de que el pueblo de Israel no creyó en el Señor Jesús, ¿qué nos dice la Santa Biblia sobre el pueblo de Israel? Nos dice Romanos 11, y vamos a estudiar el verso 1. Una gran pregunta y también una respuesta que nos da la Santa Biblia sobre el pueblo de Israel. Y dice: digo pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Mire qué gran pregunta. Vemos la respuesta. En ninguna manera. Ahora esa pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. ¿Qué más dice? Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esa es la respuesta bíblica. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera. Y nos vamos a saltar al verso 11 y 12. ¿Qué nos dice, qué nos enseña la palabra de Dios sobre el pueblo de Israel? Y dice: digo entonces, ¿acaso han tropezado los de Israel para quedar caídos? Miren qué gran pregunta. ¿Han tropezado o han pecado los de Israel para quedar caídos? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. ¿Qué más dice? Pero con su caída vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué cosa? Para provocarles a celo. No pensemos, no nos imaginemos que porque ellos no han creído en el Señor Jesús, el Señor Dios ha desechado a su pueblo. ¿Y qué más dice el verso 12? Miremos el pecado o el tropiezo de Israel, lo que provoca para las naciones. Dice: y si su caída es la riqueza del mundo. Miremos, la caída de Israel es la riqueza del mundo y su fracaso, la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Miremos el beneficio que han tenido las naciones por la caída y por el tropiezo de Israel. ¿Cuánto más su plena restauración?
porque el pueblo de Israel va a ser restaurado. Cuando termine esta gran guerra, de aquí a poco tiempo más adelante, Israel va a creer en el Señor Jesús y va a ser restaurado por Dios, porque Dios les va a derramar su Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Nos vamos a saltar al verso 15. Dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Miremos las grandes cosas que ha hecho Dios también para las naciones. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿cuánto más será su admisión, sino vida entre los muertos? La gran bendición que van a tener las naciones cuando acepte nuevamente a su pueblo Israel, el Señor Dios, y derrame sobre ellos el Espíritu Santo. Va a ser de gran bendición también para las naciones. Y nos vamos a saltar al verso 25 y vamos a estudiar hasta el verso 28. Y dice: porque no quiero, hermanos, miremos lo que le dice el apóstol a los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio es algo muy difícil de creer, pero se debe creer mediante la fe. Ahora explica cuál es el misterio de Dios este apóstol. Dice: para que no os tengáis por sensatos en vuestra propia opinión. Miremos el encargo a los gentiles, que no seamos sensatos en vuestra propia opinión. ¿Y qué es creerse sensato? Creerse juicioso y prudente. ¿Qué significa esto? Que nos consideremos que somos mejor que los israelitas. Eso nos priva la palabra de Dios. Dice: porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hablando de los judíos endurecidos. Hoy explica el verso para qué o por qué Dios endureció a su pueblo Israel. Dice: hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. A eso es lo que ha hecho Dios. Endureció su pueblo Israel para darle oportunidad de salvación a las naciones o a los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Cuántos de Israel van a ser salvos? Todo Israel será salvo. Como está escrito, dice la palabra de Dios. Dice: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y dice el verso 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y miremos lo que es para Dios el pueblo de Israel. Dice el verso 28, por lo que concierne al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Son mirados como malos, como enemigos. ¿Por causa de quién? Por causa de los gentiles. ¿Y qué más dice el verso? Pero
en cuanto a la elección, ¿a qué elección? A la elección de Dios. Pero en cuanto a la elección, son amados. Ellos son amados de Dios. ¿Por qué motivo? Por causa de los padres. Por causa de Abraham, Isaac, Jacob y por las 12 tribus de Israel, que también son patriarcas. La gran misericordia, el gran amor de Dios para con el pueblo de Israel. Miremos lo que dice la palabra de Dios sobre la venida del Señor Jesús. Efesios, el capítulo 2, y vamos a estudiar del verso 12 al 14. Y dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Miremos cómo estaban las naciones antes que venga el Señor Jesús. Estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa. Éramos extranjeros por el pacto y por las promesas que le ha hecho Dios al pueblo de Israel. ¿Y qué más dice? Así estábamos antes de la venida del Señor Jesús, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué dice el verso 13? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿A dónde fuimos cercanos? A la ciudadanía del pueblo de Israel. Porque hoy por hoy tenemos la misma posibilidad que tiene el pueblo de Israel de obedecer a Dios y poder obtener la gran bendición que es una vida eterna. Y miremos qué nos dice el verso 19. Qué importante la venida del Señor Jesús. Y dice el verso 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Miremos, hoy tenemos la dicha de ser como el pueblo de Israel. Dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Y qué es una persona advenediza? Un forastero. ¿Y qué más dice? Sino conciudadano de los santos. ¿Y qué significa la palabra conciudadano? Compatriota de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes son los santos? ¿Quién es la familia de Dios? El pueblo de Israel. No nos olvidemos que Israel es el hijo primogénito de Dios. Y hoy, ¿qué nos dice? Que somos compatriotas. También pertenecemos a la familia y a la nación de Dios. Hermosas las citas bíblicas, los versos. Y ahora vamos a mirar una cita bíblica más, que es en San Juan, el capítulo 4, el verso 22. Vamos a estudiar y mirar lo que hablaba el Señor Jesús con la mujer samaritana. Y nos dice el capítulo 4, verso 22. Miremos lo que le decía el Señor Jesús a esta mujer. Vosotros adoráis lo que no sabéis.
Eso le decía a esa mujer extranjera. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Miremos lo que le decía el Señor Jesús a esta mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Miremos lo especial, lo que ha depositado Dios, esa gran bendición. El mismo Señor Jesús le dice a esa mujer que ellos adoran lo que no saben. Y nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Eso también tenemos que aceptar. Por eso que todos estos personajes bíblicos, patriarcas, profetas, apóstoles, el mismo Señor Jesús, judíos. Por eso que Poncio Pilato, cuando le preguntó al Señor Jesús, ¿es verdad que dices ser rey de los judíos? ¿Qué respondió el Señor Jesús? Tú lo has dicho. Lo confirmó el Señor Jesús, rey de los judíos. Una gran bendición ha depositado el Señor Dios en esta familia, en esta nación que es el pueblo de Israel. Vamos a mirar la anteúltima cita bíblica en el libro de Gálatas y vamos a estudiar el capítulo 3 y vamos a mirar el verso 14 y 15 para que veamos que nosotros los gentiles que creemos y entendemos al Señor Jesús no debemos menospreciar, no debemos excluir al pueblo de Israel como pueblo de Dios. Miremos lo que le prometió allá en el capítulo 12, esa promesa de bendición. El Señor Dios a Abraham también lo afirma acá en Gálatas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Mire, en el Señor Jesús, esa gran promesa que se le hizo a Abraham, alcanzó a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora miremos que el Señor Dios hizo pacto con el pueblo de Israel, hizo pacto con los patriarcas. ¿Y qué más dice el verso 15? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que un pacto que se hace, aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Mucho menos se va a invalidar el pacto que hizo el Señor Dios con el pueblo de Israel. Versos muy lindos, muy claros. Y vamos a mirar la última cita bíblica. Miremos algo que enseñó el Señor Jesús y profetizó cuando estaba en la tierra de Israel. Y vamos a mirar el capítulo 10 de San Juan, el verso 16. Es el último verso bíblico que vamos a estudiar hoy. Y dice: tengo, dijo el Señor Jesús, otras ovejas que no son de este redil.
les quiso decir que tenía otras ovejas que no eran de Israel. ¿Y qué más dice? Aquellas también debo traer, hablando de los gentiles. Esas otras ovejas que no eran del redil de Israel, hablando de los gentiles o de los extranjeros, ¿qué dijo el Señor Jesús? Aquellas también debo traer. Eso lo dijo cuando estaba en la tierra de Israel. ¿Y qué más dijo? Y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, judíos y gentiles. En el tiempo, en el único lugar de la tierra donde se van a congregar para alabar a Dios, va a ser en la tierra de Israel. Por eso dice, oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Judíos y gentiles congregados, ¿en qué lugar? En la tierra de Israel. Esto va a acontecer después que termine esta gran guerra que tiene el pueblo de Israel. Ahí va a gobernar la paz y ahí se va a obedecer a Dios, judíos y gentiles. Desde ya le damos gracias a los oyentes por la atención a la palabra de Dios y nos volvemos a ver en cualquier otro momento, si Dios quiere.